renovados. Bueno, comparto la pantalla. Listo. Bueno. Una cosa que nos ha quedado pendiente con respecto del reactor es decidir si es que el reactor va a ser isotérmico o adiabático. Nosotros lo hemos analizado en este momento como isotérmico y que la temperatura de alimentación era 200 grados. Lo que vamos a hacer ahora es analizarlo adiabático. Para que lo analicemos adiabático, yo voy a hacer una cosa, lo voy a copiar. Voy a clonarse. Ay, que está lento. Y vamos a sacarle el set de temperatura. Uy, esperen que se me empacó. Ahí está. Vamos a sacarle el set de temperatura, porque ya no quiero que sea isotérmico. Y lo que voy a hacer es fijarle acá un valor de 0 al calor para ver qué sucede. Fíjense que, a ver, no sé si quedó alguna duda. Yo le saqué el set de temperatura, ya no es isotérmico. Le fijé un valor de calor nulo, ¿sí? Para asegurarme que sea adiabático, y se resolvió. Ya con las condiciones que habíamos fijado, o sea, los 200 grados, los 600 kilopascal, el volumen de 5 metros cúbicos, y podemos ver que la temperatura se eleva a la salida a 947 grados centígrados. Y eso a nosotros no nos conviene porque la temperatura es demasiado alta, entonces podemos tener ya algún otro tipo de complicaciones con las especies químicas que tenemos. Entonces, desde este punto de vista nos conviene quedarnos, a pesar de que es más caro, con el reactor isotérmico. ¿Sí? Bueno, terminamos con el reactor, descartamos la posibilidad de que sea diabático. Ahora volvamos a seguir desarrollando nuestro diagrama. ¿Sí? Bueno, yo ahí les he puesto todas las cosas que hemos ido concluyendo para que tengan información en las transparencias que les vamos a dar. Vamos al sistema de separación. Habíamos dicho que nuestro sistema de separación íbamos a separar, por un lado, el benceno y el ciclohexano, y por otro lado, el metano, nitrógeno e hidrógeno. Una cosa que no hemos chequeado es ver qué tan alta es la conversión que hemos logrado, porque nosotros hemos dicho que queríamos una conversión del 99,9%. Acá la conversión hemos llegado al 94%. No hemos podido, quizás si aumentamos el volumen del reactor, podríamos aumentar un poquito más, tocándolo mínimamente, pero hemos visto que ya no se justificaba demasiado el aumento de ese volumen. Entonces nos quedamos con esas condiciones y acá vemos que a la salida del reactor, cuáles son los caudales que tenemos. Fíjense que tenemos, no sé qué puse, pero no tengo nada de ciclohexano. Acá está, no lo encontraba. Tengo 16 kilomoles de ciclohexano, ¿sí? El benceno que sobra es 0,98 kilomoles, ¿sí? Y el resto son los gases, y ha quedado 4 kilomoles de hidrógeno, que es el que vamos a reciclar. Bueno, nosotros ya tenemos muy definida la salida del reactor, ya tenemos todo bien claro. Vamos al sistema de separación, sabíamos que teníamos producto por un lado, que iban a ser juntos el ciclohexano y el benceno, y el reciclo y la purga de los gases. Nosotros por la diferencia de temperatura que tenemos entre estos componentes, acá vamos a producir el corte, en el cambio de color vamos a producir el corte, por la diferencia de temperatura, y si calculamos las volatilidades relativas, es mucho mayor que 1, entonces la separación va a ser sencilla entre los gases y estos líquidos que tengo abajo. Por lo tanto, ese sistema de separación se reduce a un flash, ¿sí? Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es calcular este flash.
también no vamos a irnos a trabajar a ciegas en el flash, entonces vamos a tratar de resolverlo. Si se acuerdan, allá lejos en termodinámica hemos visto que para resolver y encontrar las condiciones de operación de un flash, conocidas todas las condiciones de entrada, o sea, yo acá conozco tanto el caudal como todas las composiciones, yo tenía que resolver la ecuación de Rashford-Rice, ¿sí? Donde estos KI era la constante de distribución o equilibrio líquido-vapor, que se definía como la relación de la fracción molar de I en la fase gaseosa sobre X, o sea, la fracción en la fase líquida. Como resolver, no sé si se acuerdan, resolver esto era bastante laborioso. Nosotros lo que vamos a hacer es resolverlo a través de un método simplificado, un shortcut. Así como tenía la columna, bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una recuperación. En este caso en particular, lo que nosotros queremos recuperar es nuestro producto, el ciclohexano, y lo queremos en la fase líquida. Entonces eso es lo que vamos a definir, la recuperación en la fase líquida, y vamos a poner un valor elevado, ¿sí? Por heurístico se pueden tener valores superiores al 99%, entonces yo voy a poner que quiero recuperar el 99,5% en principio del ciclohexano en la corriente líquida. La definición de recuperación va a ser entonces, acuérdense que yo quiero tener una pureza de ciclohexano del 99,9%, entonces eso va a estar en la corriente de vapor, de líquido, perdón, entonces va a ser el ciclohexano que hay en la corriente líquida dividido en el ciclohexano alimentado, y eso va a ser 0,995. Como yo conozco la cantidad de ciclohexano, acabo de mirar en el simulador que es de 16 kilomoles, de acá voy a despejar el valor de L. Como dijimos, la constante de distribución líquido-vapor era la relación de I sobre X, o sea, fracción en el vapor sobre fracción en el líquido, y la estoy particularizando para este componente, que es el ciclohexano. Si yo considero que tiene un comportamiento ideal, pues está haciendo una simplificación, porque si no tendría que trabajar con coeficiente de actividad, coeficiente de fugacidad, yo lo estoy simplificando el modelo, voy a decir que la relación de composiciones es igual a la presión de saturación del ciclohexano dividido en la presión total. ¿Sí? Además, a ese esquema del flash nosotros podemos hacerle el balance total y el balance al componente planteado para el componente del ciclohexano. Como ya hemos calculado previamente el caudal de líquido de esta ecuación, yo voy a poder, del balance total, voy a poder despejar el caudal de vapor, y como ya conocemos la composición de alimentación y la composición de la corriente líquida, que era el 99,9%, de la otra ecuación del balance parcial, voy a poder calcular la composición I. Entonces yo ya tengo cómo calcular esa relación I sobre X. Es decir, yo ya calculé el valor de la constante de distribución. Y esa constante de distribución, como acabamos de ver, es una relación de presión parcial sobre presión total, y esa va a ser para nosotros una función de la temperatura y de la presión. ¿Dónde está la funcionalidad con la temperatura? A través de la presión de saturación del ciclohexano, y vamos a utilizar la ecuación de Antoine, ¿sí? De la presión parcial A más B sobre C más T. Entonces tendremos que buscar la ecuación de Antoine para el ciclohexano. Esa ecuación la podemos resolver de dos maneras simples. Una es ver qué es lo que pasa con la presión si es que yo fijo un valor de temperatura, o al revés, qué pasa con la temperatura si yo fijo un valor de presión. Yo lo que hice es ver qué pasa a 200 grados. Como la salida de mi reactor está a 200 grados, quiero ver a 200 grados qué presión necesito yo para que esto se produzca la separación que yo estoy proponiendo. Entonces, entro con ese valor de temperatura a la ecuación de Antoine, resuelvo todas las ecuaciones que les mostré recién, y bueno, y puedo calcular que la presión
que necesito es de 1463 atmósferas. O sea que si yo quiero que se produzca el flasheo de esta mezcla, necesito comprimir a 1463 grados si es que trabajo a 200 grados. Yo podría probar a otra temperatura. ¿Sí? Para eso, una recomendación, podrían armarse tranquilamente una grilla de Excel donde incorporen todas las ecuaciones para que ustedes hagan los cálculos, ¿sí? Para ir jugando qué es lo que pasa con la temperatura y la presión. Por supuesto, esto va a ser un valor estimativo porque nosotros estamos suponiendo que esta mezcla se comporta como ideal, ¿sí? Que estos componentes se comportan como ideal. La otra posibilidad es que habíamos dicho que íbamos a trabajar a 5 o 6 atmósferas. Bueno, acá yo hice el cálculo para 5 atmósferas. Yo veo que tengo que, si lo quiero hacer a presión constante, yo tendría que enfriar a 276 Kelvin, o sea, más o menos a 3 grados centígrados. De ser así, fíjense que para yo poder separar necesitaría presión alta y además algún refrigerante. Estos son los valores estimativos, porque obviamente yo estoy suponiendo cosas. Entonces, lo que a mí me conviene quizás no es no trabajar a 200 grados ni a 5 atmósferas, capaz que tendría que hacer un camino alternativo, variar temperatura y presión para lograr que se produzca el flasheo. Ahora sí, entonces me voy a ir a trabajar en el simulador. Me voy a quedar con este esquema, que es el isotérmico, y lo que voy a hacer es agregar el flash. Una pregunta, ¿se entendió el método simplificado o no? Porque ese método lo van a tener que aplicar en algunas ocasiones, así que... ¿Están ahí? ¿O ya se han ido, dije? Estamos, profe. Seguimos Bueno, ¿se estando. entendió? Bueno, lo que vamos a hacer acá es, vamos a alimentar una corriente F, de acá sale una corriente B, y de acá sale una corriente B, como hemos estado diciendo. Y acá vamos a poner un opcional del flash. Pero antes voy a definirla, para no causar ningún deterioro de lo previo, entonces yo lo que voy a hacer a la corriente F la voy a definir a partir de la corriente de salida del reactor. ¿Sí? Okay. Ah, no, para. Salida 2 tendría que ser, porque este es el isotérmico. Bueno. Entonces lo defino a partir de salida 2. Ahora me voy de nuevo al flash. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el flash? Vamos a fijar acá la temperatura, bueno, está a 206. Lo que voy a hacer es, vamos a ponerle un set de temperatura para que podamos manipular y hacer algún caso de esto. Entonces, yo voy a poner acá un set. Y lo que le voy a decir es que la temperatura de la corriente L, acá, sea igual a la temperatura de la corriente F. ¿Sí? Fíjense que acá en el set el parámetro está puesto en 1, en el multiplicador, entonces ya estoy diciendo que ambas temperaturas son iguales. Si yo me voy acá, fíjense que ya está. Entonces esto me va a permitir a mí manipular temperatura y presión del flash para hacer los casos de estudio. Otra cosa que vamos a hacer, acá en este mismo spreadsheet, vamos a definir la recuperación del ciclo hexano en el flash. Para eso vamos a incorporar acá. Necesito incorporar de la corriente L, voy a tomar el caudal molar del ciclohexano,
Increment molar flow, ciclohexano. Y creo que ya tenía definido de la corriente de benceno. A ver. Veamos acá. Bueno, fíjense que ahí no está saliendo nada en esas condiciones. Lo que me faltaría poner es de la salida 2, lo voy a tomar a la salida 2 ya para que me quede. Total es la misma que la alimentación F. De la salida 2, ¿dónde está la corriente? Salida 2, también el caudal molar del ciclohexano. Bueno, entonces ahora, acá voy a poder definir la recuperación como más A4 dividido en A6. Fíjense que en las condiciones que hemos dado no se separa nada porque habíamos visto que para que se separe a 200 grados necesitábamos muchísima presión. Entonces habíamos hablado algo así de 1000 y algo de atmósfera, o sea, una cosa absurda. Entonces veamos de hacer algún caso de estudio. ¿Qué les parece? Lo primero que vamos a hacer es, fíjense acá, no, directamente lo hagamos en un caso de estudio. Tool, Databook. Vamos a agregar un caso de estudio, pero previamente vamos a ver qué es lo que queremos estudiar. Nosotros queremos modificar la temperatura de la alimentación F, la presión de esa corriente, porque es la que nos va a fijar la presión del flash, y, a ver, para que sea fácil buscar, de este spreadsheet vamos a buscar la variable B4, que era la recuperación. ¿Sí? A ver, quiero ver si estoy segura. Sí, esta es la recuperación. Bien. Vamos a poner recuperación. Volvamos acá, ya tenemos cargadas las variables. Ahora lo que vamos a hacer es ir a casos de estudio y vamos a ver qué es lo que sucede cuando, con la recuperación. Esa va a ser mi variable dependiente, cuando yo varío la presión. Por ahora voy a hacer un solo estudio, ¿sí? Lo voy a dejar a la temperatura en 200 grados para ver si confirmo lo que habíamos deducido con ese método shortcut, si vale la pena hacer un shortcut o no. View. Y acá voy a poner la presión entre, supongamos, 200 kilopascal, que ya sabemos que no pasa nada a bajas presiones, y pongamos 20.000 a 20 atmósferas. Hagamos unos 10 puntos y resolvamos. Listo, fíjense que ahí está resuelto. Acá estamos viendo que a bajas presiones no pasa nada. Y fíjense que recién empieza a aumentar aumenta la presión, pero fíjense que la presión aumenta mucho. Ya acá en 2000 estamos en 20 atmósferas más o menos. Yo lo hice hasta 200. Fíjense, recién ahí tengo las recuperaciones cercanas a las que yo me había propuesto, 99,5. ¿Sí? O sea que estoy viendo que sí tiene sentido hacer uso de esas herramientas, en este caso el shortcut, para hacer los cálculos, para tomar decisiones. Entonces fíjense que yo no voy a trabajar, obviamente, esas presiones, porque es imposible. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a agregar otro caso de estudio, a ver si manipulando presión y temperatura puedo lograr alguna mejora. Entonces agreguemos acá en View, no, Add, hagamos un caso de estudio variando ya las dos cosas, presión y temperatura. Entonces a la presión la voy a hacer variar entre 200
kilopascal y pongamos 3000. Y la temperatura la vamos a hacer variar. Yo sé que tengo que enfriar. Bueno, vamos a poner valores entre menos 20 grados y pongamos unos 100 grados. Con los 200 que habíamos puesto. Se hagan unos 10 puntos de cada uno. Bueno, fíjense que acá a altas temperaturas no hay recuperación, lo mismo que a bajas presiones, recién donde mejora a altas presiones y a temperaturas muy bajas. Lo que podemos hacer es un diagrama 2D, ¿sí? Donde podemos ver, a ver acá si lo podemos mover, no siempre me hace caso esto. Fíjense que acá nosotros estamos en las temperaturas, donde yo veo que para las temperaturas más altas, ¿sí? Así aumenta la temperatura, esta curva azul tiene la temperatura más alta, ni siquiera a altas presiones logra una recuperación considerable, recién a temperaturas muy bajas. ¿Sí? A temperaturas muy bajas logro yo recuperaciones altas, y a temperaturas muy bajas y a presiones también muy altas. Yo acá podría graficar la otra opción. Fíjense que acá estamos viendo que a temperaturas muy bajas tengo recuperaciones altas, ¿sí? Y acá veo que se juntan demasiado las curvas de presión, como para tomar una decisión. Entonces, a mí me gusta mucho ayudarme con esta opción, control graph. A ver, veamos acá. Puede ser esta opción. Fíjense, grafiquemos en función de la presión. ¿Qué temperatura a ustedes les parece que sería razonable que podríamos usar? Podríamos trabajar a menos 20 grados. Fíjense que a menos 20 grados, menos 30 grados, la recuperación es alta. ¿Sí? Eso lo podemos ver acá. Fíjense que a valores de temperatura muy bajas, la recuperación es alta. ¿Podría elegir menos 20 grados, menos 30 o 0 grados? ¿Qué harían ustedes? Aquí dicen que necesitarían refrigerante. Necesitaríamos refrigerante. Y para no usar un refrigerante, o sea, necesitaríamos refrigerante y alta presión, o sea, súper caro. Y para no usar refrigerante, ¿qué propondrían ustedes? Para trabajar con agua de enfriamiento, ¿qué temperatura propondrían ustedes? 50 grados centígrados más o menos, cosa que puedo intentar. Más o menos. Sí, podríamos trabajar, acuérdense que los heurísticos decían que la temperatura de agua de enfriamiento podría ser 35 grados, entonces, tomando un delta de T mínimo por lo menos de 10 grados centígrados, nos podríamos ir a 45, 50 grados. Entonces, veamos qué es lo que pasa a esas condiciones. Para eso yo voy a ir aumentando acá. Fíjense que la curva está acá arriba, ¿no? No es que no hay nada. Fíjense que trabajando, fíjense acá, trabajando a menos 9 grados centígrados, acá estoy mirando, no sé si están viendo mi cursor, a menos 9 grados, acá en este panel, a menos 9 grados, en todo el rango de presiones, la recuperación es alta. ¿Sí? Si yo voy aumentando, fíjense 2 grados, ahí a medida que voy aumentando la temperatura, la presión, la recuperación va disminuyendo. Pero fíjense que si yo trabajo a 45 grados centígrados, ¿sí? Yo puedo tener una recuperación alta en un rango amplio. Fíjense, ¿se justifica trabajar a 3000 kilopascal? ¿No? ¿O es suficiente 500? Claro, es poca la diferencia.
la diferencia desde el punto de vista de recuperación es muy poca, entonces no se justifica trabajar a presiones tan altas. Quizá nosotros habíamos trabajado el reactor a 600 kilopascal, entonces podríamos seguir con la misma presión del reactor y fíjense, podríamos intentar trabajar a 45 grados. Y dice que la recuperación es alta. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa. Fijemos todo esto. Fijemos acá, 45 grados. Y fijamos la presión que tenía antes, que era de 600. Y no se justifica bajarla más, porque si no después tenemos que comprimir y ya que estamos, mantengamos las presiones en las mismas condiciones. Fíjense que ahí tenemos, ahora veamos qué es lo que sucede con la recuperación. Fíjense que la recuperación es bastante considerable, es 98%, o sea que vamos bastante bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos faltaría ver? ¿Cuál es la composición que tiene esta mezcla que yo tengo? Fíjense que estoy obteniendo ciclohexano, yo quería una pureza del 99%, estoy viendo que la pureza que obtengo es del 93%. Pero si ustedes observan una cosa acá, si yo trabajo, por ejemplo, a 0 grados, ¿sí? Para ver qué es lo que pasa con la recuperación, no solo la recuperación, sino la composición. Fíjense que la composición del ciclohexano sigue siendo 93%, ¿sí? Y la recuperación aumentó, sí, considerablemente aumentado, a 99%. O sea, yo ahí estoy trabajando a presión con refrigerante, he aumentado la recuperación, pero la composición del ciclohexano no ha mejorado. ¿Sí? Entonces, bueno, yo me voy a quedar con lo que habíamos concluido antes, que vamos a trabajar a 45 grados, y haga lo que haga, no estoy logrando mejorar la composición de mi producto. ¿Sí? Bueno, ahora que estamos de acuerdo ya con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectarlo. Fíjense que yo tenía que, la salida de mi reactor estaba a 200 grados, voy a tener que enfriarlo hasta 45, entonces voy a poner un intercambiador de calor acá en el medio. ¿Sí? Entonces voy a conectar la corriente de salida, no es esa, es la salida 2, con la corriente F. ¿Sí? Nada más que voy a tener que sacar acá estos datos. La presión la saco y este caudal también. Y otra cosa que voy a tener que hacer, porque si no va a ser imposible de resolver, a la corriente F yo la tenía predefinida antes, le voy a tener que borrar todos los datos de composición. ¿Sí? Porque si no, me va a dar un error. ¿Sí? Fíjense que ahí está el error que les estoy diciendo, porque yo tenía ya fijadas las composiciones. Entonces lo que voy a hacer es tratar de borrar. Ahí está. Borro todas las composiciones. Bueno, ahí lo tengo. Esto. Lo que nos faltó poner acá en el intercambiador es el delta de P. A ver si se resuelve. ¿Qué dice rojo? Y hay que denominar la fuente de calor, ¿o no? Sí, parece que eso no puse, ¿no? Q2. Ya está, he conectado todo, revisamos, ahí está el 98% de recuperación, y ahí tenemos nuestro producto que tiene una composición del 93,7%, que es lo que hemos visto hace rato. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos faltaría hacer? Bueno, está medio feíto, habría que acomodarlo. Tools, no, acá en autoposición, ahí está un poco mejor. Uy, que me entreveró todo.
pensé que me entrevieron los dos diagramas. Bueno, veamos qué vamos a hacer ahora. Lo que tendríamos que hacer ahora es poner un reciclo, ¿sí? Para eso, primero vamos a poner un bifurcador, ¿sí? Al que vamos a hacer ingresar el caudal de B. Y van a salir dos corrientes. Una que va a ser la purga y la otra que va a ser el reciclo, le vamos a llamar reciclo 1. Acá vamos a decidir cuánto vamos a reciclar, ¿sí? Una cosa que sería interesante que ustedes hagan es, ya les dejo como tarea para ustedes, que analicen, por ejemplo, el potencial económico, cómo va variando en función de ese valor, de esa relación de reciclo que vamos a poner. Supongamos que yo fije 0,5, ¿sí? Entonces, la mitad de lo que sale del flash lo voy a estar reciclando y el resto purgando. Eso sería interesante que ustedes hagan un caso, analicen cómo varía el potencial económico, como les decía. Y ahora vamos a tratar de hacer el reciclo. El problema es que con el ajuste no sé si va a funcionar muy bien. Probemos, si no, vamos a hacer un arreglo manual. Vamos a poner la herramienta de reciclo. ¿Sí? Acuérdense que con esta herramienta nosotros hacíamos el proceso de iteración. Reciclo 2. Y ahora se nos va a ir. A ver. Acá al mezclador incorporemos el reciclo 2. Bien. Ya está. Ya se resolvió todo. Pero, si ustedes se fijan, acá el ajuste no ha cambiado de color. Fíjense que los contornos de las operaciones están en color negro cuando se resuelve completamente. Este no cambió de color. Fíjense que lo teníamos fijado en 3,1. Siempre chequen que todas las variables sean lo que ustedes querían, porque han hecho casos de estudio, entonces fíjense siempre eso. Y acá, este no es el spreadsheet de esta, este es el spreadsheet del adiabático, este es el que a mí me interesa. Fíjense que no está en 3,1, está en 3,2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a borrarlo al ajuste. Y lo que voy a hacer es, acá, voy a incorporar, voy a arreglarlo a mano, que es otra forma. Voy a agregar el caudal de hidrógeno. No me acuerdo si ya estaba puesto, creo que ya estaba puesto el caudal de hidrógeno. No. Add el caudal de la corriente, que tendría que ser hidrógeno 2. El caudal total. Bueno, ahí está. Fíjense que yo lo que tendría que hacer, para que se ponga el valor, así no voy, entro y salgo, directamente lo he cargado todo en el spreadsheet. Yo voy a tocar el valor del caudal de hidrógeno para que este valor se ajuste en 3,1. Entonces lo voy a ir bajando de a poquitito. Por ejemplo, me voy a ir a 52, 51,5. Ahí está, lo podríamos dejar ahí ya. Entonces, fíjense, ya tengo lo que yo quería. O sea, el simulador tiene que hacer lo que yo quiera, ¿sí? No lo que quiera el simulador. Yo quiero un MR de 3,1, tengo una recuperación del 97% acá en el flash. Ya con el reciclo algunas cosas varían. Yo podría ajustar un poco si necesito aumentar la recuperación, podría tocar un poco las variables. Pero bueno, yo en principio lo dejo ahí. ¿Sí? Fíjense que este sería nuestro diagrama de flujo. Está un poco medio feuchita la presentación, pero ahí está. Bueno, teóricamente es todo lo que nosotros habíamos
concluido. Fíjense que yo en mi presentación les he puesto todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Inclusive otras gráficas en función de la temperatura, ¿sí? Teóricamente, según el análisis conceptual que nosotros hemos hecho, ya tendríamos que estar terminando porque lo único que necesitábamos era un flash. Pero bueno, cuando chequeamos acá nuestro producto final, vemos que ahora como consecuencia del reciclo, antes teníamos una composición del 93%, ahora tengo una composición un poco menor del 92%. Lo que me estaría quedando hacer es agregar algún sistema de separación que rectifique las condiciones de esta corriente para que sea la composición que nosotros queremos, ¿sí? Nosotros queremos una pureza del 99%. Así que bueno, ya eso se los dejo como tarea para ustedes. Ya hemos visto separación, ya hemos visto todas las herramientas que se necesitan, entonces ya queda como tarea para ustedes que vean qué es lo que van a hacer acá para lograr la composición que ustedes quieren. Fíjense que les muestro ya en fracciones molares, tengo básicamente 92% de ciclohexano, tengo un 0,6% de benceno y tengo muy pequeñas cantidades de los gases, ¿sí? Trazas. Si yo acá pongo en caudales molares, fíjense, esta es nuestra situación. Entonces, lo que nos estaría quedando es, estoy logrando la producción que quiero, que son los 15 kilomoles, ¿sí? Entonces, esa cantidad está bien, porque eso siempre tengo que estar seguro que lo que puse, las condiciones y las dimensiones del equipo y las cantidades alimentadas frescas me garanticen la producción que yo quiero. Lo que me faltaría a mí ahora es, como les decía, ajustar la composición, ¿sí? Porque no he logrado la composición que se deseaba. Y les he mostrado también que ni siquiera modificando y poniendo condiciones más rigurosas en este flash, podíamos levantarla demasiado esa composición. Entonces, sí o sí, gracias a esta herramienta de simulación, vemos que nos está faltando algo más, y es algún sistema de rectificación. No sé si hay alguna duda. Fíjense que ahí está. Ahí he puesto otros valores, después ustedes miren lo que yo hice acá, y es muy similar a lo que les he mostrado. Bueno, no sé si hay alguna duda, si no se hace tan largo y después ya nos cansan demasiado. Profe, para la parte de destilación se forma un azótropo, ¿no es así? Con los dos. Se forma un azeótropo, sí, y Y nos encima decían tenemos que ese 5000 azeótropo soles. tenía una Tenemos temperatura mínima con 45% de ciclohexano, entonces por la composición que ustedes están, tienen una alta composición de ciclohexano, entonces si se hace una destilación azeotrópica sería una idea porque estarían sacando por un lado el ciclohexano y por otro lado el azeótropo. Ahí tendrán que Pero eso ya implementar las diferentes técnicas que nos explicó el profesor Mele, o sea, exactamente, ustedes vean de qué manera es, sí, exactamente. Bien. Bien, no sé si hay alguna duda, si quieren que revisemos algo de lo que hemos visto. Fernando, Inge, no sé si quieren agregar algo. No sé, yo creo que habría que aprovechar para ver si tienen alguna duda de todo, porque es bastante intenso el cálculo, digamos, se utilizan muchos conceptos desde que se empieza a pensar el caso hasta que se termina, de diferentes cosas, de reacción, de separación, entonces hay que ver si está todo claro, porque uno a veces va muy rápido y todos los casos tienen sus particularidades, no sé si tienen algunas dudas. Acá lo importante, me parece, es que antes de entrar al simulador, porque lo que siempre hacen es, de lleno se van al simulador, hagan diseño conceptual, o sea, vayan, trabajen con lápiz y papel, y acá están preguntando si lo tienen que hacer en Word, no hace falta que pierdan el tiempo trasladando todo a Word, hagan en lápiz, papel,
escanean, sacan fotos y adjuntan el trabajo así. Pero eso es lo más importante, que ustedes se sienten y hagan un análisis minucioso y piensen qué otras alternativas se les ocurre. Por ejemplo, ver cómo varía la conversión en función del volumen, o sea, ver casos de estudio, y para eso la única forma es que ustedes tengan un análisis previo hecho, que sepan qué cosa pueden manipular, de qué manera la pueden manipular, ¿sí? Y así con cada una de las operaciones unitarias. ¿Sí? Analicen cada una por separado y recién vayan incorporándola en el simulador, recién pongan el reciclo, porque si no, va a ser un juego y van a darse cuenta que no han adquirido ningún criterio de análisis, ni nada. Así que bueno. Inge, ¿quiere agregar algo que me haya olvidado yo de decir o no sé? No, yo no sé si me perdí en un momento, pero no sé si ha reforzado la idea de que la conversión del reactor tenía que ser casi uno. Sí. Eso no sé si yo me la perdí por ahí, pero me parecía que... Lo que pasa es que como yo hice las gráficas de producción, ¿sí? No he puesto las gráficas de conversión, eso sería importante que hagamos, graficar las conversiones que se aproximen lo más posible a uno. Claro, yo verifiqué que sea cerca de uno para no tener problemas en la separación, digamos. Para disminuir el problema de la separación. Sí. Porque en una de esas, así graficando en función de las producciones, se deja de ver qué valor tiene la conversión, y capaz que las conversiones no han sido tan altas como queríamos, ¿no? Nosotros hemos visto que hemos llegado al 94%. Ya que vamos a trabajar con presiones, en una de esas podrían haber trabajado presiones un poco más altas, 7, 8 atmósferas, y lograr una conversión más alta. Entonces, bueno, eso ya les dejamos, nosotros planteamos una idea, ¿sí? Entonces, ustedes pónganse a trabajar y vean de buscar las condiciones que aseguren esa situación, que las conversiones sean más altas, y en una de esas el problema de la separación o de la rectificación se reduzca. ¿Sí? Muy bien. Sí, acá es importante recalcar eso, que comparando este caso de estudio con el caso anterior que ustedes han visto, como este caso tiene una única reacción, es muy importante que la conversión sea muy alta, que ha explicado hoy la profe Tere. Y en el otro caso que explicó el ingeniero Colombo, que había reacciones que competían, es muy importante que la selectividad sea muy alta para que el sistema de separación sea más simple. Y entonces, cuando hay varias reacciones, lo que ustedes se tienen que fijar mucho es en la selectividad. En este caso, que hay una sola reacción, se tienen que fijar en la conversión. En la conversión. Fíjense que en los otros casos hemos hablado de selectividad mínima y hemos hecho un análisis del potencial económico para encontrar una selectividad mínima. Acá no se hizo eso, porque era una sola reacción. O sea, la idea de cada uno de los problemas que hemos elegido para que ustedes desarrollen es que son todos diferentes, tienen distintos detalles a tratar. Entonces, las conclusiones, para que vayan incorporando información y sacando conclusiones. No hay que olvidarse que está la familia extendida esperando a los prácticos de ustedes, ¿no? Sí. Y este práctico, ¿cuál era la fecha de vencimiento? Tenemos 2 semanas. Estamos en 17, o sea, el día 1 de... ¡Qué horror!